El timbre aún vibraba cuando la puerta se abrió y su mirada me atrapó. No era Nico, era su padre. Y en el segundo exacto en que el verano de Madrid sopló desde el pasillo, supe que si daba un paso dentro, algo en mí ya no volvería a ser el mismo. Fue una de esas tardes de agosto en Madrid en las que el calor se pega a la piel y hace que todo suene más lento. Subí por la escalera de la finca en Chamberí con la ligereza impostada de quien finge normalidad. No había visto a Nico en semanas y pensé que aparecer con una sonrisa me ganaría una broma y un vaso frío. Pero quien abrió no fue él. El señor Álvarez me miró primero con sorpresa y luego con esa media sonrisa que usan los adultos cuando deciden si aún eres un crío. Nico viene de camino, dijo. Pasa, si quieres. La casa olía a madera pulida y a aire de terraza. El clic de la puerta sonó más hondo de lo debido. Me ofreció té helado. El hielo crujió como si el verano también necesitara romperse. Había en su voz una gravedad amable, y en su mirada un centímetro de más que no era invasión, pero sí un aviso. Ojos fijos en los míos, un deseo no dicho, un silencio cargado. Para matar el temblor, propuse ayudar en la azotea, donde cuidaba un jardín que parecía sostenerle los días. El aire arriba olía a tierra húmeda. El sol caía oblicuo, perdonando a medias. Trabajamos codo a codo, moviendo sacos, aflojando la tierra. Su mano rozó la mía al pasarme los guantes. El contacto se quedó un segundo de más. El calor subía entre nosotros con una cercanía peligrosa. Mi pulso iba demasiado alto. Un temblor me nacía en los nudillos. Él hablaba de Nico y de una soledad que no hacía ruido. Yo asentía, sintiendo cómo las palabras me dejaban sin aire. Cuando intenté levantar un saco pesado, su mano cayó sobre mi hombro para sostenerme. El aire se volvió denso cuando su mano se quedó un segundo de más. Una calma áspera me recorrió la espalda. Cada nervio despierto, la respiración irregular. Retiró la mano con cuidado, como quien apaga una luz que no quiere admitir que encendió. «No quiero que te hagas daño», murmuró. «Estoy bien», mentí. Seguimos hasta que el cielo cambió de color. Sobre los tejados se reunió una nube violeta, promesa de tormenta. El viento trajo olor a lluvia, y la azotea se volvió un mundo aparte. Por un segundo pensé en llamar a Nico para huir del borde, pero el teléfono pesó en el bolsillo como un secreto que solo entiende quien lo carga. Mis manos olían a tierra y a metal. Su cercanía dejaba un rastro tibio en mi piel, una chispa eléctrica en el aire. El mundo se redujo a un par de respiraciones y al golpe del agua en la barandilla. Yo quería decir algo que no arruinara nada, y al mismo tiempo que lo dijera todo. Él me miró con una paciencia nueva. «¿Ves a alguien?», preguntó, como quien abre una ventana. La pala se me quedó quieta. Negué. «A esta edad es difícil», dijo. «A cualquier edad». Su sinceridad me atravesó. Pensé en lo que no digo, en el miedo a que me lean completo. Él no apartaba la mirada. No era juicio, era compañía. El primer trueno llegó. Bajamos al salón para cerrar ventanas. La luz se hizo gris. La lluvia comenzó a puntear el cristal y el apartamento se llenó de un silencio que sonaba más fuerte que cualquier palabra. Nos movimos de marco en marco. En el ventanal grande, el marco se atascó. Empujé por un lado y él por el otro. Hombro con hombro, respiración mezclada. Nuestra cercanía se sintió temeraria, como estar al borde de una tormenta. Sus dedos rozaron mi antebrazo. Un temblor se me escapó sin permiso. El cristal bajó por fin. La ciudad chorreaba detrás del vidrio. «Puedes irte si quieres», dijo despacio. Su voz temía romper algo. No me moví. Su mano volvió a mi brazo, temblando apenas. La apoyó sin apretar, una pregunta en forma de calor. Todo dentro de mí pidió más. Nuestros labios casi se encontraron. A un aliento de cruzar la línea, el momento se congeló en una quietud peligrosa. El silencio entre los dos ardió. Su aliento contra mi piel incendió los pensamientos que intentaba ordenar. No di un paso, tampoco él. Entonces retiró la mano y con ella se retiró un mundo. «Esto no puede pasar», dijo. Asentí sin saber si asentía al presente o al que estaba aprendiendo a ser. Fui a por mi mochila. Cada gesto fue una rendición. El vaso, la toalla húmeda, la cremallera. Él me acompañó al pasillo sin tocarme. La luz cálida le dibujaba una tristeza serena.
Lo siento, susurró. No tienes por qué, dije. El trueno hizo vibrar el marco. Abrí la puerta. El verano roto me golpeó con agua y viento. No nos despedimos. Me quedé un segundo bajo el alero, escuchando su respiración a mis espaldas, prueba de que aquello no era invención. Bajé con el corazón golpeando. En la calle, Madrid era un borrón de luces. Me senté en el coche y miré el portal, con el deseo y el miedo sentados juntos. Pensé en Nico, en lo que no sabía. En el cristal, mi reflejo me devolvió la pregunta que había evitado. ¿Y si esto era, por fin, ser visto? La lluvia no aflojó. Arranqué tarde, con la certeza frágil de que quedarse sería peor. Conduje como si la noche no pudiera alcanzarme, pero el recuerdo de su mano seguía pegado a mi piel. Al arrancar, las ruedas salpicaron charcos como si el asfalto quisiera hablar. Semáforos en ámbar, gente corriendo con periódicos sobre la cabeza, el rumor del metro bajo mis pies. Pensé en volver y tocar de nuevo el timbre, pedir solo un abrazo para recordar que el calor entre nosotros no era una ilusión, pero entendí que a veces la ternura se protege con distancia. Guardé el móvil en la guantera, como si ahí dentro el nombre de él hiciera menos ruido. Supe entonces que habíamos cruzado una línea que no se borra con disculpas, y, aún así, bajo la culpa, apareció una paz tímida. Por un instante mínimo, en una ciudad que pide disimulo, dos personas se reconocieron sin máscaras. El riesgo no había terminado, apenas había empezado, y la lluvia, obstinada, parecía escribirlo en todos los tejados. Bastó oler las fresas para que el pasado me alcanzara. Lo vi junto al estante y el zumbido del supermercado se apagó como si alguien bajara un interruptor que solo nosotros conocíamos. Una semana intenté vivir como si aquella tormenta no hubiera sido real. Clases de verano, mensajes de Nico en el grupo, paseos sin rumbo por Chamberí para evitar su portal. Fingir era un traje que no me sentaba, y aún así me lo puse. Por las noches, el recuerdo del ventanal volviendo a encajar, nuestros hombros rozándose, aquel «esto no puede pasar», me dejaba despierto mirando líneas imaginarias en el techo. El cuerpo recordaba antes que la cabeza. El pulso se disparaba cuando el silencio en casa sonaba demasiado parecido al de su salón. El encuentro fue en una mañana cualquiera. Fui a por café y fruta, y allí estaba él, concentrado en una etiqueta, ajeno a que mis manos empezaban a sudar. Nuestros ojos se encontraron. No hubo teatro, solo un saludo mínimo que cargaba demasiado. Salimos a la zona de carritos, lejos del frío de los pasillos. Su voz salió grave, casi tímida. No estaba seguro de que volvería a verte. Yo tampoco de que debiera, respondí. Dijo que llevaba días pensando, que lo nuestro no fue un error, pero que no podía sostenerse. Sentí que me cambiaban el suelo por agua. Quise contestar con razones, pero me salieron verdades, que una parte de mí se había sentido usado, y otra, por primera vez, querido sin condiciones. Él bajó la vista, no buscaba excusas. El aire entre nosotros se volvió espeso, casi cálido, como si la tarde nos arropara a pesar del ruido de coches. Entonces dio un paso y me abrazó. No fue un tirón, fue una pregunta que mi cuerpo contestó inclinándose. Su mano en mi espalda hizo que todo lo que no dijimos encontrara sitio. Un latido y un suspiro. Eso fue. Al separarnos, vi sus ojos tranquilos, cansados, presentes. «No quiero borrarlo», dijo. «Solo ponerlo donde no nos rompa». Asentí. Pocas veces una frase encaja con exactitud en la grieta justa. Volví a casa con el corazón a media altura. Dormí mejor, aunque al despertar la ausencia, dolió con un filo nuevo. Me dije que lo había entendido, que la distancia era una forma de cuidado. Aún así, cada esquina de la ciudad parecía llevar su inicial. En el metro, el ruido metálico me devolvía su silencio del salón. En el retiro, la sombra de los árboles redactaba un consuelo que no terminaba de creerse. Nico me llamó esa noche. «Mi padre está raro. Trabaja en la azotea como si buscara algo bajo la tierra», dijo riendo. Tragué en seco. «Estará bien», respondí. Odié la facilidad con la que la mentira salió entera. El primer daño fue ese, callar donde había confianza. Colgué y me quedé mirando el móvil, como si él pudiera leer en mi pantalla el desorden que yo era. Los días siguientes fueron una rutina de pequeños pactos conmigo mismo. No pasar por su calle,
no mirar su edificio reflejado en los escaparates, no imaginar qué estaría haciendo a esa hora, resistir en lo sencillo, fallar en lo inevitable. Cuando el recuerdo apretaba demasiado, me concentraba en respirar, en ese calor que había quedado como una huella limpia, en la certeza de que, aunque injusto, aquello también fue una forma de cuidado. No cruzar una línea para no vaciar de sentido lo que ya tenía. Una tarde de viento seco, recibí un audio de Nico. El sábado haremos una cena de despedida, antes de que te vayas a la uni. Vente. Sentí el suelo moverse. Pensar en su padre en la misma habitación me cortó la voz. Respondí con un claro, que sonó más firme de lo que era. La semana se hizo estrecha. Cada día contaba hacia un borde. El sábado llegué con una tarta comprada a última hora y una sonrisa que me quedaba grande. Nico me abrazó con entusiasmo y me presentó a 2 amigos nuevos. Reímos, recordamos anécdotas del instituto, hicimos planes fingidos. El señor Álvarez apareció tarde con 2 platos y un hola discreto. No hubo ningún gesto fuera de lugar. Su presencia, sin embargo, llenó el aire con esa calma que me había desarmado antes. Cuando nuestras miradas chocaron, fue como tocar un cable pelado, una chispa pequeña, suficiente. Evitamos estar solos, evitamos buscarnos. Jugamos a ser 2 orillas de agua quieta, sabiendo que bajo la superficie la corriente arrastra. Al irme, Nico me acompañó al ascensor. «Se te ve distinto», dijo. «¿Mejor o peor?» «Solo distinto». Quise contárselo todo, decirle que no era una historia sucia, sino un espejo que me había mostrado algo verdadero. No pude. Le di un abrazo y en el pasillo me crucé con su padre. Nuestros buenas noches fueron impecables, pero cuando la puerta del ascensor se cerró, sentí su respiración sobre mi cuello como un eco que se niega a extinguirse. Esa noche entendí que a veces el cuidado es no tocar, y que ese cuidado duele como una herida que aprende a ser cicatriz. La casa estaba casi igual, salvo por un hueco en la pared. La foto de la boda ya no estaba, y ese vacío decía más de nosotros que cualquier conversación larga. El verano se plegó sin pedir permiso, y la fecha de mi mudanza se puso a tiro. Hice cajas con la disciplina de quien finge control. Libros, cuadernos, tazas con historia. Entre pliegos de papel burbuja, me encontré pensando que me faltaba despedirme de un lugar que ya no era un lugar, sino un estado del cuerpo. Fui una tarde luminosa, de esas en que Madrid se hace ligera como si oliera a despedidas amables. El señor Álvarez abrió sonriente, sereno, un poco más gris en las sienes. Entré. El aire del salón resultó menos denso, como si las paredes hubieran aprendido a respirar solas. Hablamos de trivialidades. La facultad, el piso compartido, su trabajo. Él evitó el jardín, yo el ventanal. Nos asentamos en lo posible. Poco a poco, el diálogo fue quitándose los zapatos. Dejamos las bromas, adoptamos la verdad. «¿Estás bien?», preguntó mirándome sin prisa. «Mejor», dije, y por primera vez no sonó a defensa. Su paz era nueva y me sostenía. «He pensado mucho», confesó, «en lo que se guarda y en lo que se suelta. A veces el amor llega desordenado». No hizo falta que precisara. Agradecí que no nombrara el misterio como culpa, sino como lección. «No me arrepiento», añadió. «Me recuerda que sigo vivo». Me descubrí sonriendo con un alivio que no esperaba. Le dije que yo también había aprendido, que no sabía si aquella noche rompió algo o arregló algo, y tal vez hizo las 2 cosas. Nos reímos bajito. El humor era un puente útil. Lo cruzamos sin mirar abajo. Me observó un momento, como quien mide una pieza antes de colocarla. «Has cambiado. Supongo que crece uno cuando entiende dónde no puede quedarse». Hablamos del futuro como de un mapa que por fin se podía desplegar. Le conté que quería escribir mejor, entender por qué algunas historias se quedan. Él me contó que había vuelto a escuchar música los domingos, que la casa sonaba distinta. El tiempo, sin mucha ceremonia, nos fue llevando hacia la puerta. Había una claridad silenciosa en aceptar que ese encuentro era un ritual de cierre. En el pasillo, se detuvo. «Gracias por venir. Gracias por abrir», respondí. Era la manera más limpia de nombrar lo que había sido. Una apertura peligrosa, sí, pero también un respiro. No hubo roce, ni mano en el brazo, ni ese calor que nos empujaba. Solo la distancia justa para que el agradecimiento cupiera entero. Salí con una ligereza rara,
mezcla de duelo y descanso. En la acera, el aire de septiembre anunciaba otra estación. Caminé hacia el metro con la sensación de haber soltado una piedra que llevaba semanas en el bolsillo. Esa noche escribí su nombre en una hoja y lo borré. No porque dejara de importarme, sino porque entendí que algunos nombres deben quedarse en lugares donde nadie pueda usarlos contra nosotros. Dormí sin tormentas. Desperté con una frase clara. A veces no se vuelve a un sitio para recuperarlo, sino para dejarlo de verdad. Al día siguiente, Nico me envió memes y la ubicación del bar donde haríamos una última ronda. Fui. Éramos 3 y un ruido amable. Nadie nombró lo que no sabían. Cuando nos despedimos, nos juramos visitas, promesas hechas para que el miedo a la distancia no se note. En el taxi, miré por la ventana y vi la ciudad desplegarse sin pedir explicaciones. Supe que el capítulo no se cerraba con llave, pero la puerta quedaba entornada en una paz nueva. Aún así, en la esquina de Santa Engracia, vi un reflejo que me heló. 2 figuras en un portal, una sombra que podría ser él. Parpadeé y ya no estaba. No supe si era cansancio o un aviso. Guardé el presentimiento como quien guarda una cerilla. Encendida apenas, aún peligrosa. El mensaje llegó sin nombre, solo una frase. ¿Qué hacías en casa de mi padre aquella tarde? La sangre me bajó de golpe y supe que la calma tenía grietas. El curso empezó con su ruido propio. Horarios, cafetería, voces nuevas. Me aferré a lo desconocido para no mirar atrás, pero el pasado sabe encontrar huecos. Una tarde, Nico me escribió. Un vecino dice que te vio salir empapado del portal durante la tormenta. Me quedé helado. La piel recordó de inmediato el tacto del agua y la vibración del cristal. Contesté con broma floja. Lluvia y casualidad. La respuesta tardó. Ya. Esa sílaba dolió más que una acusación. No era desconfianza, era intuición herida. Empezaron pequeñas señales. Un amigo común preguntó con sonrisa torcida si yo y alguien mayor nos veíamos. En el grupo, una insinuación disfrazada de chiste me encendió las manos. Descubrí la forma en que la ciudad murmura, no grita, deja caer gotas que perforan. Caminaba atento como si un ruido pudiera delatarme. Me sorprendí cambiando de acera al ver a 2 conocidos. En clase, me descubrí contestando medio ausente, como si parte de mí se quedara a vigilar un incendio en otra calle. No era vergüenza de lo que sentí, sino miedo a la herida que podía abrir en Nico. Pensar en él sabiendo o sospechando me apretaba el pecho. Intenté hablarlo con el señor Álvarez y escribí un mensaje que borré 3 veces. Al final envié, ¿podemos hablar? Su «cuando quieras» llegó rápido, pero no fui. La lealtad desordenada me tenía dividido. Cuidarle a él, cuidar a su hijo, cuidarme a mí. 3 direcciones sin mapa. El 4.º día después del mensaje de Nico, lo encontré cerca del metro. Me saludó con afecto normal, como si se negara a darle cuerpo al rumor. Caminamos hacia un bar pequeño. La charla fue una cuerda floja. Nos sostuvimos con recuerdos, evitamos el presente. En un momento apoyó la mano en mi brazo y dijo, «Si te pasa algo, me lo cuentas a mí». Supe que lo sabía sin querer saberlo. Su mirada, que tantas veces buscó respuestas, esta vez pedía piedad. No quise romperlo con una verdad que no necesitaba forma. Dije que todo estaba bien. Éramos 2 cobardes delicados intentando no hacer más daño del necesario. Esa noche soñé con la azotea. No había tormenta, solo un cielo inmenso y la ciudad en calma. Desperté con el impulso de poner fin al rumor antes de que creciera. Escribí al señor Álvarez. No más mensajes. Si nos vemos será por casualidad. Cuídate. Fue la primera frase que me dolió escribir y la única que me pareció justa. Los días bajaron el volumen. A veces, sin aviso, me venía de golpe el recuerdo de su mano en mi espalda, ese calor que había sido hogar por un segundo. Entonces, respiraba y dejaba que pasara. Aprendí a no luchar contra la ola, sino a dejar que rompa sin llevarme. Una tarde de noviembre, vi a lo lejos a Nico discutiendo con alguien. Supe por la forma de sus hombros que se trataba de mí. Me acerqué y él zanjó la conversación. Caminamos un trecho en silencio. «¿Tú y mi padre?», preguntó sin mirarme. El aire se detuvo. Sentí que mi respuesta iba a decidir qué clase de hombres seríamos. «Yo y tu padre fuimos 2 personas solas que supieron parar», dije despacio. «Lo demás son voces». No replicó.
Respiró hondo. Confío en ti, murmuró. No me hagas arrepentirme. Asentí. No era absolución, era un pacto. Aquella noche, por primera vez, no pensé en huir de Madrid. Me quedé en el borde de la cama, con la ventana abierta, dejando que el frío ordenara la habitación, y por extensión, lo que podía cuidar. No alimentar el rumor, no exponer a nadie, no traicionarme. El resto no era mío. Creí que ya habíamos aprendido a vivir con el rumor bajo la piel, pero el destino eligió un sitio cruel para la última prueba, la escalera de su finca, el eco de pasos y una puerta entreabierta. Había vuelto por libros que dejé en casa de Nico antes de mudarme. Subí con el cosquilleo antiguo latiendo en las rodillas. Él no estaba. Me había dejado las llaves para que recogiera las cajas. Al cruzar el rellano, escuché una tosecilla conocida. Una puerta se abrió 2 dedos y vi la sombra del señor Álvarez. Nos quedamos quietos como si la luz pudiera delatarnos. «Hola», dijo con esa voz baja que me acomodaba y me desarmaba a la vez. «Hola», respondí. Entré para dejarle una llave que no volvería a usar. El salón estaba ordenado. La foto ausente seguía ausente. Me ofreció agua. Acepté por ganar segundos a una despedida que ya se nos estaba sentando encima. Hablamos de cosas pequeñas. El invierno que llegaba, una receta que le había salido mal, una planta que por fin agarró en la azotea. Cada frase era un hilo fino que ninguno de los dos quería soltar. «Nico me dijo que estuvisteis», dudó, hablando. «Sí», contesté. Nos entendimos. Me miró con agradecimiento y un peso que no era culpa, sino cuidado compartido. «No quiero que esto te arrastre», añadió. «Ni a él». «No lo hará», mentí apenas. «Lo estamos dejando donde duele menos». Nos quedamos de pie junto al ventanal que ya no amenazaba con atascarse. Madrid se desplegaba sin dramatismos, y por un instante fui consciente de que ya no era el chico que subió esas escaleras en agosto. Había aprendido a reconocer el vértigo y a no confundirlo con destino. Él también parecía otro, no más joven, sino más ligero, como si el secreto, al ser nombrado sin aspavientos, hubiera perdido el filo y se hubiera vuelto solamente vida. «A veces pienso», dijo, «que lo mejor de lo que no pudo ser es lo que nos enseñó». «También lo pienso», contesté. El silencio que siguió no fue carga, fue un lugar. Entonces tocó el timbre. El corazón se me desbocó por reflejo. Él no se movió de inmediato. Caminó hasta la puerta con normalidad, como quien decide que no habrá más atajos. Escuché su «ya voy», y supe que el momento tenía forma de elección. Volvió la cabeza, me sostuvo la mirada un segundo. No había petición ni despedida dramática. Había una confirmación. Lo que fuimos cabía en un rincón limpio del pasado. Era Nico. Traía una bolsa del mercado y ese gesto suyo de cejas levantadas cuando nota que algo se ha movido de sitio. Me vio, parpadeó una sola vez y sonrió, cansado pero sincero. «Has venido por los libros», dijo como si la frase pudiera sostenerlo todo. «Sí», respondí, sujetando la cuerda. Ayudamos a cargar las cajas. Subimos y bajamos sin palabras pesadas. El cuerpo agradeció la tarea. Al despedirme en el portal, Nico me abrazó con fuerza. Al soltarme, no preguntó nada. Tal vez la confianza sea esto, saber qué preguntas no hacer. El señor Álvarez se quedó en el marco, las manos en los bolsillos, y un «cuídate», que sonó a deseo honesto. Caminé hacia la esquina, sentí la tentación de volver la vista. No lo hice. En la curva, una ráfaga de aire me trajo su olor a jabón y tierra. No dolió como antes. Fue un reconocimiento sin punzada. Comprendí que el amor, incluso cuando llega desordenado, puede dejar una herencia útil, aprender a no esconderse de uno mismo, a distinguir entre lo que arde para quemar y lo que calienta para sostener. Los rumores, como toda música de fondo, acaban cayendo por su propio peso. Vuelven al murmullo del que salieron. En la facultad seguí con mis clases. Empecé a escribir notas que no iban a ninguna parte, y de pronto parecían ir a todas. A veces, al cruzar la ciudad, una esquina me recordaba su voz, y el pulso se apretaba un poco para luego soltarse. Era un eco que ya no pedía ser respuesta. Un mes después, recibí un mensaje corto de Nico. «Mi padre está bien, yo también. ¿Tú?» Sonreí mirando el teléfono. Contesté. «Bien, gracias». Luego puse el móvil boca abajo y abrí la ventana. Madrid respiraba hondo.
No había trueno, no había cristal atascado, no había el borde exacto de una línea. Había, por fin, un camino recto y posible. Antes de irme a clase, tomé una decisión pequeña que me supo a mayor. Escribí lo ocurrido en una página con palabras limpias, sin adornos ni dramatismos innecesarios, y la guardé en el cajón donde dejo lo que no quiero perder ni exhibir. Cerré el cajón con la suavidad con que se cierra un libro que nos cambió. No para olvidarlo, sino para que no tape la vista. Salí a la calle con la sensación de que la ciudad había recuperado su tamaño. Ya no me pesaba el secreto, me acompañaba. Y en ese acompañamiento entendí el cierre verdadero. No un portazo ni una promesa eterna, sino un acuerdo silencioso con la vida. A veces, cuidarnos es saber detenernos a un aliento de la frontera. A veces, amar es reconocerlo y seguir.